como en la suma de señales, ¿no? Listo, las series de Fourier en realidad son un descubrimiento pues, bastante interesante pues, por el mismo Fourier, que lo que hacen es poder modelarme una señal periódica cualquiera como la sumatoria de sinusoidales y cosinusoidales. ¿Y eso para qué sirve, dirán ustedes? Porque resulta y pasa que las sinusoidales y las cosinusoidales es la forma que tenemos nosotros de poder modelar, ¿cierto? Una señal real oscilatoria de telecomunicaciones. Es fundamentalmente porque me permite a mí tomar, ¿cierto? Un pulso, por ejemplo, en términos ya de comunicaciones digitales o una señal sinusoidal y representarla en el espectro de frecuencia. Entonces, en realidad lo que me sirve a mí es para saber una señal en el tiempo que a veces vemos tan irregular como puede ser un sonido, una voz, que es inicialmente lo que nosotros queremos modular, y representarlo en función de la frecuencia. Bien, eso es básicamente lo que nosotros tendríamos en series de Fourier. ¿Para qué sirve? ¿Para qué la trabajamos? Entonces, ya vamos a empezar a hacer el análisis matemático de cómo pudiésemos trabajar estas series de Fourier. Con ustedes, ¿ya vimos la convergencia de la serie de Fourier y transformada de Fourier o todavía no la hemos visto? ¿Alguien me confirma, por favor? No, profe. No, no lo hemos visto, profe. Vale, perfecto. Entonces, Sí, como tal convergencia no hemos visto. Listo, entonces vamos con la historia. Bien, pues recuerden que por lo general este tipo de clases a mí me gusta siempre pues, decirles cómo viene la historia, ¿cierto? Y por qué la razón de ser de una transformada, una serie y demás. Pues resulta y pasa que en la historia existen personajes muy puntuales y entre ellos estarán alguien que hace parte de las series y de las transformadas. Y ustedes sabrán de su curso anterior y entenderán que es muy famoso el apellido Fourier. Sin embargo, de otros cursos, ustedes saben que también existe otro tipo de transformada y se les hará muy famosa esta transformada, la transformada de Laplace. ¿Cierto? Esta la conocemos súper bien, ¿no? Nosotros hemos trabajado con Laplace, con Fourier, y resulta y pasa que ellos dos tienen una unión bastante particular. Y es que Fourier y Laplace eran alumno y maestro. Entonces, el señor Fourier empieza a crear una transformada que inicialmente la llamo las transformadas exponenciales. Entonces, ustedes de forma general van a encontrar dos tipos de transformadas que se llaman las transformadas exponenciales y los dos autores más famosos son Fourier y Laplace. ¿Claro hasta ahí? ¿Por qué transformadas exponenciales y por qué no de otro tipo? Porque las transformadas exponenciales, sobre todo cuando son de características, bien sea reales o características complejas, ¿cierto? La migración de una señal real a una señal compleja por medio del J omega me permite relacionar el tiempo, si estoy en manera continua, ¿cierto? La mayoría de comunicaciones análogas que voy a manejar aquí son continuas, esa es la razón principal por la cual aparecerá el tiempo, ¿cierto? Y la frecuencia angular. Y lógicamente, como la frecuencia angular tiene una relación directa con la frecuencia de la señal, las transformaciones exponenciales me encuentran o me entregan a mí directamente una imagen de cómo está trabajando la señal en el dominio de la frecuencia. ¿Y por qué es importante trabajar en el dominio de la frecuencia? Porque a mí una señal en el tiempo, ¿cierto? El tiempo es un recurso que nunca frena, ¿cierto? No frena, o sea, el tiempo sigue avanzando, así que si yo lo uso un poco, el siguiente segundo va a ser un tiempo totalmente diferente, mientras que el espectro de las frecuencias sí es importante. Entonces, para mí, el espectro se convierte en un recurso que a medida que van evolucionando las comunicaciones es finito. Bien, ahorita vamos a hablar de la transformada exponencial, transformada de Laplace, transformada de Fourier, y luego hablamos del espectro electromagnético, que ustedes lo conocen pues, puntualmente muy bien. Y ahí ya nos podremos aprovechar de algunas imágenes que encontraremos en Internet de manera referenciada. ¿Qué pasa con las exponenciales? Entonces, recordemos desde el principio qué es una exponencial real y qué es una exponencial compleja. Entonces, la exponencial real es e elevado a la at, ¿cierto? En función del tiempo, lógicamente. Y nosotros decimos que si a es real, pues esto o crece, no tiene sino dos opciones, o crece o decrece.
¿A qué ritmo va a crecer o decrecer? Al ritmo de que ustedes cuando buscan en cualquier libro o calculadora o software, saben que esto aproximadamente vale 2.71. Entonces, esto equivaldría a hacer una evaluación de que E a la 1 es 2.71, E a la 2 es 2.71 al cuadrado, E a la 3 así sucesivamente. Entonces, esta curva exponencial tendrá esta posibilidad de funcionar. Entonces, si A es mayor a 0, la gráfica va a ser esta. Si A es menor a 0, esta curva es típica, ¿no? Esta gráfica va a ser esto, ¿cierto? Y si A es igual a 0, pues esto les da, cuando su altura es 1, que a la 0 vale 1. ¿Listo? Esos comportamientos típicos exponenciales nosotros pues los trabajamos desde hace muchísimo tiempo, los venimos trabajando, yo creo que puntualmente desde los primeros semestres, incluso ustedes yo creo que desde su bachillerato pueden mirarlos, pero las transformaciones exponenciales no tienen su razón de ser en la parte real, sino tiene su razón de ser en la parte compleja. ¿Qué es lo que ocurre con la parte compleja? Entonces, cuando ustedes se van a las exponenciales complejas, ustedes evidentemente encuentran lo siguiente. Las exponenciales complejas me definen una señal que depende del tiempo, listo, como E a la J omega T. ¿Listo? Resulta y pasa que si nosotros suponemos, ¿cierto? Cuando se está haciendo el análisis de la señal exponencial compleja, nosotros decimos que una exponencial compleja tiene un dominio real y tiene un dominio complejo o imaginario. Y al eje de las abscisas nosotros lo llamamos, ¿cierto? El eje sigma, y al eje imaginario, pues el eje J. Cuando ustedes le dan, ¿cierto? Un componente específico, por ejemplo, este E a la J omega T, ¿cierto? Siempre va a haber una parte real de esa exponencial compleja, ¿cierto? De E a la J omega T, dependiendo de cuánto valga J omega, y una parte imaginaria, ¿cierto? Por su descomposición de S a la J omega T. Ustedes pueden descomponer, ¿cierto? Que a esto le llamamos la notación polar, ¿cierto? Al ángulo por aquí que ustedes tienen aquí asociado, y a este le llamamos la notación en número complejo, donde está la parte real y la parte imaginaria. Ustedes pueden representar esta parte real y esta parte imaginaria como un círculo. ¿Por qué lo pueden representar como un círculo? Porque observen, mire, siempre vamos a tener un par de coordenadas real, un par de coordenadas imaginaria, y además de eso, independiente que fuese un círculo, nosotros sabemos que si es un ángulo, arranca aquí, y si tomamos esta nomenclatura, esta estandarización, y giramos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, este E a la teta, para que me entiendan, sería la parte real de E a la teta más J, la parte imaginaria de este E a la teta. Si eso es cierto, pues nosotros sabemos que en cualquier punto donde nos ubiquemos, pues vamos a tener básicamente un ángulo teta. Y aquí estaría la reflexión. Esta es exactamente la misma definición que tienen las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas me dicen que si esto es un radio 1, ¿cierto? Este vale coseno y este vale seno. Como nosotros sabemos que este es imaginario, pues aquí está, y me llega a la misma conclusión de que la parte real va a ser coseno de teta más j seno de teta. ¿Y por qué más? Porque estamos asumiendo que estamos manejando exactamente la misma dirección que tenía la definición de las funciones trigonométricas. Entonces, el señor Euler ya había logrado establecer esta relación. Y esta relación es súper importante porque me dice que las exponenciales complejas son oscilatorias. Y la mayoría de fenómenos que nosotros comprendemos en la naturaleza son oscilatorios. E incluso cuando arrancamos a hacer envío de comunicaciones, nosotros sabemos que son oscilatorios. ¿Cierto? Cada cierto tiempo íbamos a hacer el envío de una señal. Y por eso son importantes las exponenciales. Empiezan a ser importantes esas exponenciales complejas, E a la J omega T, porque inmediatamente me dicen que si cambio el teta por una letra, y le coloco la frecuencia aquí como la habíamos tenido, pues E a la J omega T se define como coseno de omega T, es decir, aquí me faltó, perdón, coloco
el j teta, seno de omega t más j seno de omega t. Es decir, siempre hay una señal oscilando que contiene una parte trigonométrica cosinusoidal y una parte trigonométrica sinusoidal. Si eso es cierto y nosotros podemos manejar esto, sabemos que esto es periódico. Ojo, porque la clave es esta. Señor Fourier se da cuenta que esto es periódico. Si eso es periódico, tiene que obedecer a lo siguiente. Un segundo, listo. Si eso es periódico, tiene que obedecer a que una señal periódica E a la J omega T debe ser igual en un periodo específico a la J omega T más el periodo. Obsérvenlo. Esto se descompondría en que esto es E a la J omega por el tiempo por E a la J omega por el periodo. La única forma de que la parte izquierda sea igual a la parte derecha es evidentemente que E a la J omega T, ¿cierto? Con periodo sea igual a 1. Si eso es verdad, observen que esto debería ser igual a coseno de omega por el periodo más j seno de omega por el periodo. Y ustedes saben que omega por el periodo, pues evidentemente me lleva a una definición, y es que para que esto sea 1, obsérvenlo, la parte derecha sea 1, solo existe una posibilidad, y es que el periodo sea 2pi sobre pi. En magnitud, ¿no? Porque sabemos que podemos tomar un tiempo positivo o negativo. Aquí asumimos que esto es en magnitud, simplemente pues para asegurar que sea positivo. Esto entonces, si el periodo es 2pi sobre omega, pues se cancela omega, ¿cierto? Y me queda coseno de 2pi más j seno de 2pi, y en cualquier punto vamos a obtener que eso es 1, es periódica. Una vez obtenemos que esa señal es periódica, pues nosotros ya empezamos a trabajar con los cosenos, con los senos, y nos damos cuenta, por ejemplo, que el coseno de omega t puede ser fácilmente modelado como e a la j omega t más e a la menos j omega t dividido entre 2, y que el seno de omega t es igual a e a la j omega t menos e a la menos j omega t dividido entre 2j. Obsérvenlo, y si nosotros decimos que todas las señales oscilatorias tienen un comportamiento exponencial y tienen una lógica de descomposición en cosenos y senos, pues eso es de lo que se aprovecha Fourier. Y Fourier dice, pues hagamos una imagen compleja, mírenla. Y la imagen compleja le llama transformada de Fourier. ¿Cómo hace esa imagen compleja? Pues él dice, supongamos que vamos a hacer una imagen compleja por dos sencillas razones. Y tenemos que hacer la imagen compleja, ¿cierto? Una imagen compleja definida como una señal coseno y una señal seno, por la siguiente razón. Primera, la derivada de e a la at, no importa si es complejo o real, con respecto a t, es una constante por ella misma. La integral, ¿cierto? De e a la at en el tiempo es e a la at sobre una constante. ¿Listo? Independiente de que sea real o que sea compleja. Lo que me permitiría a mí decir que cualquier ecuación que yo derive o integre va a ser directamente ella misma, esto, multiplicada por un factor constante. Más aún, la multiplicación de dos exponenciales me da una exponencial. Y si eso es cierto, pues inventémonos una transformación. Y él dice, yo quiero hacer el área bajo la curva. ¿Y por qué la integral y no la derivada? Porque en ese determinado momento él se dio cuenta que integrando, ¿cierto?, una señal que fuese oscilatoria pudiese llegar a un resultado. Entonces, toma la integral y hace una demostración de la serie de Fourier, de la transformada de Fourier, y la define como la imagen de la señal de frecuencia, ¿listo? El espectro es igual a la integral entre menos infinito y el infinito de la función f de t por e a la menos j omega t por dt. Y observen que cualquier función que yo pusiese en la parte izquierda
¿cierto? Como FDT, me iba a dar una imagen exacta del espectro. Esta demostración seguramente la tuvieron que ustedes haber visto en su curso anterior, ¿cierto? De señales y sistemas. Y es importantísimo porque además de eso, ¿cierto? La transformada me dice evalúelo en cualquier lado, me dice diferencia, gracias a la señal compleja, ¿cierto? A J omega, la imagen cuando la señal es aperiódica versus la imagen cuando la señal es periódica. Y él me dice, mire, cuando la señal es periódica, f de t debe ser la sumatoria, porque lo puedo descomponer en senos y cosenos, desde n igual a menos infinito, ¿cierto? Hasta el infinito de c sub n por e a la j omega n, ¿listo? De t. Y entonces ustedes dicen, ah, perfecto. ¿Qué relación tiene este omega que tenemos arriba con este omega que tenemos abajo? Pues resulta y pasa que cuando ustedes empiezan a hacer que este n crezca hasta el infinito, las señales son convergentes. Y ustedes, ¿cómo así que son convergentes? Si estos dos deben ser lo mismo, si f de t es periódica. Si f de t es periódica y los coeficientes son infinitos, tanto la transformada de Fourier como la serie de Fourier son lo mismo. Y lo único que intenta es plasmar una imagen, ¿listo?, de la frecuencia, ¿cierto?, con transformadas exponenciales de la señal del tiempo de la frecuencia, o una descomposición, que sería la segunda parte, en armónicos, ojo que esto es muy importante, de la señal cuando es periódica. Y entonces nos vamos a la definición de armónicos. Jimmy Ruiz, ¿qué entiende usted por un armónico? Es como, profe, un armónico no se puede ser como una parte de la señal, una suma de una señal de un coseno, un seno. Sí, no, la parte matemática creo que todos pudiésemos llegar a definirla, ¿cierto, Jimmy? Yo a lo que pregunto es, ¿un armónico en la vida real qué es? ¿Cómo diferencia un armónico? Regáleme un ejemplo en donde usted diferencia un armónico. En los sonidos, ¿no? Tal Las cual, ¿no? Esa tonalidades. es la más típica, ¿no? Regáleme uno más puntual, Heider. ¿Los sonidos en dónde? No sé, puede ¿En ser. cuerdas? ¿O en un acuerdo, profe? También se puede decir. Si estamos mirando, digamos, una tonalidad de la sostenidos, una frecuencia muy, ¿cómo le digo? O sea, muy vibrante, es muy alta. ¿Sí? La señal de un la sostenido o la señal de una cuerda, supongamos de la guitarra, ¿tiene forma sinusoidal, Heider? Sí, profe. Listo, cuando tenemos una forma sinusoidal, nosotros no tenemos armónicos. Es decir, una señal que tenga un solo armónico es sinusoidal. Pero a medida que las señales empiezan a cambiar su forma de sinusoidal a otro tipo de señales, pues ahí es cuando empiezan a aparecer los armónicos. Entonces, los armónicos lo que me están dando a mí es una imagen de qué tan diferente es la señal con respecto a una sinusoidal. ¿Claro hasta ahí? ¿Eso porque es importante? Pues imagínese usted en electrónica de potencia que quiere hacer un inversor de señal, ¿cierto? Sobre todo es muy importante electrónica de potencia inicialmente hablando, y usted quiere una señal sinusoidal pura. Y resulta y pasa que esa señal sinusoidal pura se ve afectada por los armónicos. Los armónicos lo que van a provocar es que se deforme la señal. Esto entonces no la podemos hacer. Por ejemplo, supongan que ustedes quieran enviar una señal sinusoidal en comunicaciones y es donde empezamos a introducir ya las comunicaciones, ¿cierto? Nosotros lo que buscamos efectivamente es hacer algunas definiciones específicas. Entonces, siempre tomamos el ejemplo de una señal sinusoidal como un sonido. Entonces, si esta es una señal sinusoidal de una determinada frecuencia, como puede ser una señal do, como puede ser el tono de voz de cada uno de ustedes, nosotros, entre comillas, pudiésemos decir que hay una señal sinusoidal pura, pero eso es falso. Ustedes lo saben. Ustedes saben que en la vida real las señales tienden a hacer esto. Son oscilantes, pero hacen esto. ¿Listo? Por diversos factores. Por el ruido, porque efectivamente hay señales impuras, etcétera, etcétera. Siempre las señales reales son las rojas y las señales en azul son las señales a las que yo buscaba. Y eso en términos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con emisión-recepción es súper importante para nosotros. Y empiecen a identificar unas características propias de estas señales, que independiente de cuál señal vaya, lo importante es que sea periódica. ¿Qué me entrega la periodicidad?
Entonces, nuevamente, la periodicidad me entrega la serie de Fourier. Y esto es importantísimo en lo que tiene que ver con una telecomunicación o con una comunicación. Y ustedes dicen, ¿por qué tiene telecomunicación? ¿Por qué es importante en una comunicación? Porque si nosotros logramos establecer esa periodicidad con la que la telecomunicación es enviada, por ejemplo, una señal digital, por ejemplo, una señal analógica, por ejemplo, la señal de la voz, que sabemos que tiene un espectro de frecuencia, ¿listo? Por ejemplo, la señal del audio inicialmente que tiene un espectro de frecuencia, pues nosotros inicialmente pudiésemos establecer unas características específicas de la comunicación. ¿Cuáles son esas características específicas? Pues entonces hablemos de la serie de Fourier de unas cosas puntuales. Por ejemplo, ¿cuál sería la serie de Fourier de un pulso? ¿Cuál sería la serie de Fourier de una sinusoidal? ¿Cuál sería la serie de Fourier de otro tipo de fenómenos que a nosotros nos interesa ir analizando? Y efectivamente, cuando ustedes se dan cuenta del cálculo de esas series de Fourier, pues a nosotros los que nos entregan directamente unos resultados que son muy interesantes en lo que tiene que ver con el espectro. Antes de hacer algunos pares de transformadas, que es importante que nosotros tengamos clara, necesito hablar del espectro. ¿Listo? Y lo voy a ambientar, esa serie de Fourier, en función de una comunicación, ¿cierto? Hablando de primero señales audibles, luego hablando de señales primero de voz, ¿no? Luego de música, luego estaríamos hablando de señales de video y así sucesivamente. ¿Listo? Pero siempre van a ocupar un espectro. Lo más importante que quiero que ustedes recuerden es cómo funcionan las señales de voz. Entonces, en función del espectro, ¿qué es o cuáles señales, cuál sería el acotamiento, ¿cierto?, de la frecuencia, entre qué frecuencia y qué frecuencia trabaja la señal de voz? David Valero, la señal de la voz, ¿entre qué frecuencias trabaja? David. No recuerdo, profe. Creo que son los 20.000 Hz, profe, ¿no? Heider, no tanto, listo, la voz. 3.000 creo que son. 3.000. Como entre como 300 y 3.000, algo así. De 300 y Originalmente lo habíamos definido entre 300 y 3.000. Después nos dimos cuenta que habían unos ruidos a bajas frecuencias. Originalmente o siempre nosotros decimos que trabaja entre 0 y 4K. ¿Listo? ¿Por qué? Porque por ahí de pronto hay algún tenor que se nos cuela y es capaz de subir en un tono de voz hasta 4K. E incluso podemos escuchar tener algunos sonidos a 4K que están de manera adecuada. Originalmente, las comunicaciones, ¿cierto?, se empiezan a establecer en el espectro con una señal de voz de 4K. Y la señal, ojo, la frecuencia original, miren que esto ya tiene un determinado rango de frecuencias que tienen que suceder. Por ejemplo, si usted está hablando con una persona por un teléfono y le suena una señal do, una señal re, una señal mi, que eso es común, ¿no?, o una señal de tono de voz o una señal de tenor, pues tendría que poder escucharla. Así que el espectro me debe asegurar que yo tengo que escuchar una voz o una señal cualquiera entre 0 y 4 kHz. Si eso es cierto, nosotros empezamos a dar definiciones, porque empiezan a aparecer otras cosas de definición, ¿no? Nosotros decimos, bien, ¿cómo podemos darnos cuenta cuál es la frecuencia en la que está trabajando una señal? Entonces yo digo, pues en el tiempo, una señal de 2K es esta. Una sinusoidal de 2K, un poquito fea me quedó ese dibujo, pero bueno. Una señal de 4K es esta, con una determinada amplitud, ¿cierto? Una frecuencia del doble. Una señal de 3K podría ser el intermedio entre la otra y la una. Esta. ¿Listo? Y así sucesivamente yo puedo generar señales de determinados valores en K que ocupan, ¿cierto?, cada uno de esos espectros. Sin embargo, observen que esta es la frecuencia original del mensaje. No importa si es en 3K, no importa si es en 4K y no importa si es en 2K. Las tres señales deberían escucharse por el canal del espectro que yo quiero enviar, si lo que quiero es una comunicación por voz. No puedo decirle, no, es que voy a enviar una señal solo a 3.000. No, eso en la vida real nunca funciona. Nunca pasa. Entonces yo tengo que asegurar eso. Este espectro que va asociado a la serie de Fourier y que va asociado a la máxima frecuencia, la conocemos como frecuencia
es importante este concepto, y ahí se desprende, de banda base. Entonces, clarísimo, la frecuencia de banda base es definida como la frecuencia original del mensaje. Trabajemos con otro ejemplo. Entonces, vamos con Heider, que era la que nos intentaba hablar. Entonces, ya no hablamos con una de voz, sino que subimos un poquito más a lo del oído. Pues la banda de frecuencias del oído, escúchese muy bien, si es de 20 Hz aproximadamente, de 30 Hz, o es menor o igual a 20K. Esta sí es la que va hasta 20.000 Hz. Es decir, entre comillas, no todos los oídos pueden escuchar hasta 20K. De hecho, si ustedes alguna vez han escuchado comunicaciones, a mí ya las comunicaciones de 5K, 6K, incluso unas de 7K me molestan muchísimo el oído por los agudos, los podemos entender. Pero bueno, hay oídos para todo el mundo, ¿no? Y se ha detectado que el mayor o el máximo oído puede escuchar hasta 20 kHz. Y por eso nosotros necesitamos una frecuencia de banda base entre 0 y 20 kHz. ¿Listo? Esta es la peor representación que yo pudiese hacer de una señal. Y eso no me dice nada. A mí lo que me importa es el espectro. En este tipo de aplicaciones utilizamos la serie de Fourier, aquellas que sean cíclicas y que nos indiquen una capacidad del espectro. Es decir, cuando nosotros acotamos el espectro o cuando reducimos ese ancho de banda que nos entregan, que más adelante nos daremos cuenta que es ligeramente diferente ese ancho de banda a la capacidad de transmisión, pues nosotros vamos a encontrar efectivamente que necesitamos aplicar una serie de Fourier o una transformada de Fourier. ¿Cuándo aplicar la transformada? Entonces, la transformada en general, la transformada... No, pero ¿quién habla, David? ¿Cuándo aplicar la transformada? ¿Cuándo aplicar la serie? Pues resulta y pasa que recuerden que yo les acabo de decir que son lo mismo. Entonces, supongan que yo tengo una transformada de Fourier, no, ni siquiera, una serie de Fourier, ¿cierto? Y nosotros decimos que los coeficientes de la serie de Fourier, 1 sobre el periodo, la integral entre menos t medios y t medios, o entre 0 y el periodo, no importa que ocupen un periodo, de f de t por e a la menos j omega n por t, donde n lógicamente es el coeficiente que yo quiero por dt. Supongan que yo quiero, ¿cierto?, que la señal sea aperiódica. Sea aperiódica. Si eso es cierto, entonces yo tendría que C sub n debería tener un periodo infinito, entonces le voy a dar aquí omega sobre 2pi, un periodo infinito que iría entre menos infinito y el infinito, ¿cierto? De f de t por e a la j omega, y ojo que como yo dije que va a ser infinito, entonces el valor de n por omega, ¿cierto? Que sería multiplicación de esas sucesivas señales, se convertirían en e a la j omega t. Si ustedes observan eso, yo voy a pasar este valor a multiplicar, a dividir, y me queda 2pi por los coeficientes dividido en la omega, me va a dar igual a la integral entre menos infinito y el infinito de f de t por e a la j omega t, lo que querría decir que para términos generales, en función de una señal que sea aperiódica, esto es la transformada de Fourier. Es decir, las dos convergen. Así que si saco la transformada o saco la serie, pues tendría que obtener resultados similares. En cuestiones que no sean cíclicas, cierto que para nuestro ejemplo en telecomunicaciones, las que no son cíclicas tienden por lo general a ser eventos que pasan muy pocas veces en el tiempo, como aquellos en los cuales tengo sensores muestreando y pueden tener comportamientos impredecibles. Por lo general tiendo a utilizar la transformada. No, lo que hablábamos la vez pasada. ¿Ya no está bien? Ya la gente está mamada y ya la gente no hace caso. Fabián. No, profesor, qué pena, es que se me activó el audio. Listo, voy a silenciar a Fabián para que podamos continuar. Listo. Y efectivamente lo que nosotros decimos es que esa reflexión de lo que encontramos en una frecuencia J omega lo llamamos transformada de Fourier. Las dos convergen, las dos trabajan y sirven para fenómenos que por lo general son cíclicos.
¿Qué ocurriría con fenómenos que no son cíclicos? Por ejemplo, la estabilidad de sistemas de control, de sistemas dinámicos y ese tipo de cosas, pues utilizamos la transformada de Laplace, que no solamente tiene en cuenta la parte compleja, sino tiene en cuenta la parte real, pero eso queda fuera del curso, lo dejan para su curso de control. ¿Claro hasta ahí, más o menos? Pues si ustedes lo tienen más o menos... Esa parte no me quedó en claro, profe, es que... Listo. Entonces, supongan que las transformadas exponenciales son de este tipo, ¿sí o no? Miren, nosotros dijimos que AT, pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos transformaciones exponenciales? Voy a dejar a decir que este sigma T por E a la J omega, perdón, J beta T. Esta de aquí quiere decir, supongan que yo dije que A era igual a alfa más J beta. Es decir, tiene parte real y parte compleja. ¿Cuándo tiene parte real y parte compleja? Recuerden que nosotros lo que estamos aquí intentando simbolizar, ¿cierto? Son fenómenos complejos, o sea, fenómenos complejos donde suponemos que no hay pérdidas. Pero cuando nosotros suponemos una exponencial, esta es una exponencial compleja. Pero cuando nosotros le ponemos esa característica de alfa, esta alfa, mire, nos queda la multiplicación de dos exponenciales. Una exponencial que tiene un valor alfa, y ese valor alfa por lo general menor a 1 en fenómenos reales, pues ustedes van a presentar este comportamiento. ¿Qué pasa si ustedes multiplican esas dos señales? El resultado es el siguiente. Y este ustedes lo conocen típicamente bien. ¿Han visto esa curva? Clarísimo. ¿Listo? Entonces, Sí, una curva descendente, entonces, a medida de que en eso. exponencial, eso depende del valor de A, ¿cierto? Sí, señor, de alfa, en realidad. Alfa, El perdón, valor de de alfa, alfa. ahí me permite manejar, ¿sí ve? La estabilidad de sistemas. Entonces, nosotros manejamos, por ejemplo, pudiésemos transformar o trabajar con la transformada de Fourier porque hacemos una suposición de que no hay pérdidas. ¿Me hago entender? Entonces decimos que la señal que se envía es la misma señal que llega porque nosotros suponemos un oscilador. Pero en fenómenos en los cuales él tiende a tener un estado estacionario, es decir, arranca por una sinusoidal y después de un momento a otro llega a un estado estacionario, pues a eso lo llamamos sistemas de control. Y por eso se divide en dos. Y por eso, por ejemplo, la transformada que rige lo que combina la gráfica roja con la gráfica en azul como resultado la gráfica verde, se conoce como la transformada de Laplace. Es más general que la de Fourier. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué es más general que la de Fourier? Pues porque Fourier, lógicamente, no iba a pretender o no iba a permitir que en su momento, teniendo un alumno como Fourier, ¿cierto? Laplace, perdón, teniendo un alumno como Fourier, pues lo dejara, entre comillas, a los matemáticos un poco relegado. Entonces, Laplace inventa una transformada que sea un poco más genérica. Y la transformada más genérica es la transformada de Laplace. Claro hasta ahí, pero hacen exactamente lo mismo, sino que uno tiene en cuenta fenómenos estacionarios que tienden a tener un estado estacionario, mientras que la transformada de Fourier sabe que siempre está oscilando para fenómenos de telecomunicaciones. Entonces ahí básicamente tenemos una división entre sistemas de Laplace, que van a estar oscilando incluso también en la frecuencia, pero que tienen un estado estacionario, ¿listo? Sistemas de control, sistemas dinámicos, versus sistemas de comunicaciones que sabemos que enviamos una señal que es oscilante en el tiempo, la recibimos, la reconstruimos y ya tenemos el sistema. ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, profesor, ahora señor. sí que se Más o me menos, claro. ¿no? Esto es importantísimo porque miren que no hemos hecho un solo ejercicio de transformada de Fourier ni de serie de Fourier, pero lo que sí tenemos claro es para qué sirve. Y es al final lo que nos va a resultar funcionando, ¿no? Es la típica pregunta y yo iba al comentario inicial, y es que por lo menos cuando yo tenía algunos compañeros, yo recuerdo en mi época de universidad, muchos decían que tenían amigos que les preguntaban para qué les servían las integrales en el trabajo. Y yo creo que algunos de ustedes todavía se hacen esa pregunta y le preguntan a sus compañeros, venga, ¿usted alguna vez ha utilizado una integral en su trabajo? Y muchos les dicen, no, yo que voy a usar eso, ¿sí? Entonces nuestro pensamiento lineal que nos obliga a solamente trabajar en función, por ejemplo, de que si hoy gané 5, mañana necesito ganar 10 y pasado mañana 15, ¿sí? Bueno, es lineal, totalmente lineal. No nos permite ni siquiera anticiparnos a algo como es el COVID-19 que trabaja de manera exponencial. ¿Lo observan? No nos permite ni siquiera anticiparnos a fenómenos cíclicos para poder identificar estadísticamente. Para lo único que de pronto los exponenciales nosotros hemos utilizado en este primer momento, porque hasta ahora lo hemos aplicado, ¿cierto? Es para los algoritmos de inteligencia artificial y ustedes saben que eso está dominando el mundo.
¿Cuándo utilizar X o Y motivo? ¿Cuánto X o Y cálculo? Pues ustedes son los que deciden, ¿no? Sobre todo la parte que se va por temas de investigación, son los que utilizan muchísimo estas matemáticas. En las empresas pues ya acostumbran a comprar las herramientas hechas. Sin embargo, muchas veces ustedes van a encontrar, sobre todo los que monten empresa propia, que todos estos conceptos les ayudan a veces a solucionar algunas cosas que no se tienen en cuenta. Esto, y lo he vivido personalmente con muchos de exalumnos que he tenido, haciendo consultas bastante repetitivas, cuando la respuesta está básicamente en lo que ya se les había explicado. Entonces, básicamente les ayuda para tener lo mismo, ¿listo? Que han funcionado, que han trabajado siempre, ¿listo? Y que ustedes, pues por lo general, a veces no tienen tan en cuenta esos conceptos matemáticos. Continuamos hacia esa parte matemática, y si nosotros decimos que tenemos una transformada exponencial compleja que obedecería a las señales que están en azul, esto, oscilatorias, que son de telecomunicaciones, pues la primera que a mí me gustaría intentar trabajar sería la señal pulso, ¿cierto? Y la transformada de un pulso, ¿cierto? Que es la típica señal digital binaria que yo tengo, por ejemplo, para hacer un PCM, que más adelante vamos a ver, que al final se trabajaría de la siguiente forma. Entonces, supongamos que ustedes quieren tratar, o que le quieren encontrar, ¿cierto? La transformada de Fourier a un pulso. Un pulso, ¿cierto? Se caracteriza, ustedes recuérdenlo muy bien, en función del dominio del tiempo, como una señal o una resta de escalones unitarios entre menos a y a con una altura o una amplitud a mayúscula. Todos han manejado ese pulso, ¿cierto? Estoy segurísimo, en sus diferentes asignaturas. Por ejemplo, en electrónica digital, cómo poder mirar cuál es el espectro en frecuencia de un pulso en electrónica digital. Y eso básicamente lo que me lo hace es la transformada de Fourier. Si yo le voy a aplicar la transformada de Fourier a este pulso, pues yo perfectamente lo primero que tengo que hacer es definirlo. Entonces yo digo que f en función del tiempo se define como. Entonces es una función a trozos, ¿no? Vale a cuando el tiempo está entre menos a y a, y vale 0 en cualquier otra parte. Claro, está ahí, es decir, es 0 por acá y es 0 por acá. ¿Pudiese ser cíclica? Claro que sí, pero si es cíclica, tengo que aplicar la serie de Fourier. Claro, hasta ahí. La transformada de Fourier tendría que ser, cuando ustedes la aplicaran a un evento cíclico, pues entonces sería la suma sucesiva, ¿cierto?, de series de Fourier. Entonces, por eso no vale la pena calcularla, sino que hacen una serie de Fourier de una señal periódica y ya está, solo en calcular los coeficientes. Si esto es cierto, y así empezamos a trabajar, por ejemplo, el primero, el más importante, no les voy a colocar funciones muy complicadas, sino las funciones que en realidad manejamos, pues nosotros pudiésemos trabajar la transformada de Fourier como f de omega igual a la transformada de Fourier o la integral entre menos infinito y el infinito de f de t por e a la menos j omega t por dt, lo que nos llevaría a que si la integral está siendo trabajada en función del tiempo, obsérvenlo acá, quiere decir que esto va a estar en el dominio, ¿cierto? En el periodo o en el pulso, y el pulso solo está definido entre menos a y a, un solo pulso. ¿Listo? Así que un solo pulso está definido entre menos a y a como una señal recta de a amplitud por e a la menos j omega t por dt. ¿Cierto? Y cuando ustedes hacen esta integral, que es una integral típica, les va a dar que esto les va a quedar menos a sobre j omega, es decir, paso a dividir la parte que le sobra al t para hacer una sustitución simple por e a la menos j omega t entre menos a y a, lo que me traería como respuesta que esto sería menos a sobre j omega, ¿cierto? Reemplazo el de arriba, e a la menos j omega a, cuando reemplazo este de acá,
menos por menos da más A sobre J omega por E a la J omega A. Nuevamente, cambia el signo porque este menos por este menos de acá, pues evidentemente me va a volver positivo. Y asocio esto en un factor común sencillo, que es A sobre J omega. Digamos que A sobre omega para que me quede más fácil el resultado. Factor común. ¿Listo? De E a la J omega A. El positivo lo cambio de orden. Menos E a la menos J omega A. Dividido entre J. Cuando ustedes se van a la definición efectiva de cuál es una sinusoidal, ustedes le agregan un 2 acá, un 2 acá. ¿Listo? Y saben que esto es un seno. Así que esto les va a dar 2A sobre omega multiplicado por el seno de omega A. Como evidentemente, ustedes saben que esta función, cuando tengo omega arriba y tengo omega abajo, porque estoy evaluando en función de omega, es una función sinc, pues esto les voy a colocar esto, miren, multiplican por A, arriba y abajo, y les queda 2 veces la amplitud por la separación entre los pulsos, multiplicado por una función sinc de omega A. Y ustedes deben recordar la función sinc. No sé si de pronto ustedes tienen conocimiento de la función sinc que manejábamos típicamente cuando estábamos por allá en los cursos, ¿cierto? De cálculo diferencial y nos salían ese tipo de formas. Si no lo recuerdan, lo vamos a hacer acá. Entonces, voy a colocar aquí la función pulso. Esta es la función en el tiempo y nosotros tenemos este pulso en el tiempo. Entonces, este es el tiempo y esto es f de t. Mientras que la señal, cuando es transformada del tiempo a la frecuencia por medio de la transformada de Fourier, la vamos a tener de la siguiente manera. Entonces, no olviden los ejes, son diferentes. Esto es omega y esto es f de omega, que sería la imagen que hacemos en el espectro de frecuencias. Nos va a dar automáticamente una función sinc. Y la función sinc es esta. ¿Listo? Esa función sinc tiene una particularidad y es que efectivamente aquí va a tener una dependencia de omega A. Bien, entonces miren dónde está, menos A, y omega A también amplifica, ¿cierto? Porque su amplitud es 2 veces A por A. Esto amplifica y mueve el ancho de banda del pulso, es decir, entre el pulso tenga mayor o menor el valor, esto es 1 sobre omega A, es mayor o menor el valor de omega A, pues ustedes van a ver que se ensancha o se vuelve más pequeño. Si entre el pulso más delgado, más se ensancha nuestro ancho de banda y viceversa. Ese pulso es importante porque observen que al final lo que nosotros hacemos en telecomunicaciones es que si enviamos pulsos, ¿cierto?, rectangulares, pues lo que vamos a obtener es este espectro en el dominio de la frecuencia. Siempre lo vamos a obtener. Si nosotros hiciésemos la serie de Fourier, pues la serie de Fourier sería, bueno, si voy a enviar solamente esos pulsos, pues aquí me van a aparecer otro pulso, pero la representación de la serie de Fourier la utilizo es para poder observar en el tiempo cómo se comportan las funciones descomponiendo las en senos y cosenos, mientras que la transformada de Fourier me dice a mí una imagen directa de cuál sería el espectro de electromagnético que ocuparía esa señal en todo ese dominio de la frecuencia. Y eso es súper importante de entender, porque si nosotros tenemos en cuenta cuánto ocupa, mírenlo, entre la frecuencia 1 y la frecuencia 2, nosotros aquí tenemos la frecuencia más grande y aquí tenemos la frecuencia más pequeña, hacen dos imágenes siempre, ¿listo? Esta es la frecuencia central en la que venía enviada el mensaje, es decir, la frecuencia en la que viene oscilando ese pulso, ¿listo? En caso tal de que fuese periódico, lo que me traería consigo que la frecuencia número 2 menos la frecuencia número 1, es decir, la transformada de Fourier, me entrega a mí algo que es imposible de medir, y es un ancho de banda. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha medido un ancho de banda en alguna de las experiencias que haya tenido, muchachos? Por ejemplo, no sé cuáles de ustedes ya trabajan en telecomunicaciones, pero supongamos que aquí al aire, ¿Achuri alguna vez ha medido un ancho de banda? No, profe. Es importante. Entonces, claro,
La transformada de Fourier es el único elemento que tenemos para intentar anticiparnos al ancho de banda. No tenemos otro, por el momento, elemento matemático para anticiparnos a este tipo de fenómenos en lo que tiene que ver con exponenciales, ¿listo? De este tipo. ¿Qué ocurre? Pues que en la vida real la mayoría de fenómenos de comunicaciones no son continuos, son discretos. Inicialmente nosotros arrancamos haciendo ese espectro, ¿cierto? Y lo primero que nosotros hacemos es modular. Ustedes dicen, ¿cómo así que es modular? Pues más adelante lo vamos a ver y que modular viene muy relacionado con la voz. ¿Alguno de ustedes le gusta la música o canta o algún hobby de estos? ¿Ninguno? Pues los cantantes por lo general les dicen modulen su voz. ¿Qué significa que modulen su voz? Que coloquen la voz en el tono que es. ¿Qué significa modular entonces en realidad? Y comunicarse de forma modulada significa colocar la señal en la frecuencia en la que yo la quiero enviar. Y de eso se basa el curso de comunicaciones análogas. A eso nos vamos a dedicar, a tomar una señal en banda base. Miren que tenemos la señal en banda base. Aquí, este sería el ancho de banda que ocupa la señal. Y ahora nos falta mirar es en dónde la vamos a montar, a qué frecuencia la vamos a enviar, porque esta es la señal original. ¿Más o menos hasta ahí? En ese orden de ideas, pues, nosotros, dígame. Que ahí entendimos. Sí, hola, Sergio, dígame. No, nada, profesor. Luego que sí, ahí está bien, sí. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros lo que tendríamos que hacer ahora es intentar sacarle la transformada de Fourier a una señal sinusoidal. Así que vamos a tomar 10 minuticos, por favor, para que hagan este ejercicio ustedes ahí en su puesto. ¿Listo? Y es, ¿cuál es si f de t es e a la j omega t, ¿cuánto es f de omega? Bien, entonces vamos a tomar los 5 minutos para que ustedes hagan este ejercicio. Y si alguno, lógicamente, pues nos quiere mostrar su resultado, somos todos ellos, ¿vale? 5 minuticos mientras vamos aquí ustedes haciendo el cálculo y yo aquí verificando algunas cosas en el aula y por favor vayan avanzando en esto. La transformada de Fourier está definida como la integral entre menos infinito y el infinito de e a la j omega sub o. ¿Por qué omega sub o? Y las voy a diferenciar porque es la señal a la que está oscilando ese exponencial por e a la menos j omega t. Esta señal o este omega es el eje, mientras que esta señal es la omega, la que está vibrando esa otra, por dt, para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes hacen esto, pues evidentemente si yo digo que esta señal es compleja, la única forma de que esto funcione es que esto esté trabajando solamente en un periodo, para que no tienda a, vamos a trabajar solo en un periodo, para que no tienda a ser una serie de Fourier, ¿cierto? Y esto vamos a trabajar entre 0 y 2pi por el periodo, o entre 0 y omega sub 0, como ustedes lo consideren necesario. Si esto es cierto, incluso pudiéramos dejarlo ahí, esto me va a trabajar como E, supongan que esto es omega sub 0 menos omega multiplicado por jt, o sea, la resta de las dos omegas por dt, y ustedes ya saben cuál es la respuesta de esta integral. Entonces ya sabemos que la integral de una exponencial es ella misma, así que esto me va a dar menos 1 sobre j omega sub 0 menos omega, ¿cierto? Por e a la j omega sub 0 menos omega por el tiempo. Si quieren ustedes pudiesen aquí darle una inversión, ¿cierto? Podemos darle una invertida acá. Vamos a invertirla y le vamos a decir que esto es menos 1 sobre o menos j sobre omega menos omega sub 0. ¿Listo? Por e a la j omega sub 0 menos omega multiplicado por el tiempo. Entonces observen lo que ocurre, que a mí lo que más me interesa que ustedes analicen es la primera parte, y es esto de acá. ¿Qué ocurre si omega fuese infinito? O si omega tendiese a ser infinito menos infinito y tuviésemos una señal oscilante constantemente.
¿Esto qué ocurre? Efectivamente, si el tiempo tiende a ser infinito. Porque si el tiempo tiende a ser infinito, evidentemente ustedes van a encontrar que esta parte de arriba se va a cancelar. Si esa parte de arriba se vuelve 1, bien sea en menos infinito o en más infinito, ustedes van a encontrar al final que se producen dos reflexiones. Supongan que si la integramos entre menos infinito y el infinito, esta señal que ustedes ven arriba se les va a convertir como un pulso. ¿Cierto? Mire, cuando yo la resto por el otro lado, pues le cambio el signo, ¿cierto? Y me va a quedar como este pulso. ¿Eso qué me indica? Que la transformada de Fourier de una señal sinusoidal, esto, ojo, como un pulso, ¿por qué tengo que tenerlo como un pulso? Es como si ustedes lo multiplicaran aquí por un delta de Dirac. Esto como un pulso, a ustedes les va a disparar ese pulso en omega sub 0. Entonces, lo que yo tengo como una señal sinusoidal pura, cosinusoidal pura, o exponencial compleja, que es combinación de senos y cosenos, en el dominio de la frecuencia, se me va a disparar como un delta. Eso es importante porque efectivamente es lo que me dice. Si yo lo que quiero es hacer una imagen de la señal de frecuencia en el tiempo, ¿cierto? Esta es una señal de tiempo. Yo sé que una señal de tiempo de las partes sinusoidal, que es la más pura, es una sola y solo podría tener una frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? Omega sub 0. ¿Lo pudiese tener a la izquierda? Sí, claro, pero es que en términos generales nosotros tenemos un omega positivo y un omega negativo. Así que las exponenciales complejas tienen disparos de frecuencias específicas. Y si yo encuentro la exponencial compleja de una exponencial, ¿cierto? Específica, pues las voy a disparar al mismo tiempo si es cosinusoidal o sinusoidal. La frecuencia es la misma, lo único que tienen es una fase diferente. Y eso quiero que lo tengan en cuenta. Bien, entonces conocemos las sinusoidales y sabemos que las sinusoidales pues, nos disparan un pulso, es decir, su espectro de frecuencia y lo que ocupan en función de frecuencia es nada, solamente esa frecuencia específica, pero no conocemos los demás. Sabemos que el de un pulso ya sabemos que es variable, ¿no? Y tiene una, en función de una señal sinusoidal. Y tenemos otra variedad de pulsos que los vamos a manejar más adelante en comunicaciones digitales que pudiésemos trabajar. Es decir, si enviamos sinusoidales, nosotros siempre vamos a tener un pulso. Eso es lo que ocupa nomás en el espectro de frecuencia. Y eso en términos de economía de espectro es súper bueno, porque entonces yo buscaría enviar señales sinusoidales. ¿Qué es lo malo? Pues que nunca voy a poder enviar señales sinusoidales puras. Yo lo que envío es una señal de sumas de sinusoidales, o sea, una serie de Fourier de una señal que es periódica. Hasta ahí vamos más o menos. Esos son dos casos importantes que vamos a manejar en las transformadas de Fourier. Ahora me interesaría trabajar ahora en los casos puntuales de la serie de Fourier, porque es lo que vamos a trabajar en nuestro próximo laboratorio. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien o tenemos alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, en función de la serie de Fourier, a mí lo que sí me interesaría es encontrar la serie de Fourier o la definición de las series de Fourier para algunos determinados valores. Por ejemplo, ¿cuál sería la serie de Fourier de una comunicación que yo quiero enviar que sea totalmente sinusoidal? ¿Cuál es la serie de Fourier de una señal seno? Y yo digo, pues, debería ser muy sencillo encontrar la serie de Fourier de una señal sinusoidal. ¿Por qué debería ser sencillo de encontrar? Porque primero, conozco su periodo, ¿cierto? Y yo sé que su periodo es 2pi sobre la frecuencia. ¿Listo? Angular, o 1 sobre f. ¿Listo? Segundo, conozco cómo encontrar la serie de Fourier. Y yo digo que la serie de Fourier me descompone una señal sinusoidal que ha sido llevada a la frecuencia como la sumatoria de unos coeficientes que me están diciendo cuál es la amplitud de cada una de esas señales. ¿Cierto? Por E a la J omega n por T. Conozco cómo calcular esos coeficientes. Esos coeficientes en realidad lo que me están diciendo es, ojo, analicen la función. Por cada señal va a salir una amplitud. Entonces, C1, C2, C3, C4, C5, etcétera, etcétera.
Por cada función va a salir una cosinusoidal, o sea que va a salir una coseno con una frecuencia 1, coseno con una frecuencia 2, coseno con una frecuencia 3, anclado a cada una de sus amplitudes. Y luego yo cojo todas esas señales senos y cosenos y las sumo y debo obtener la señal original. Si la sumo entre menos infinito y infinito, encuentro la señal correcta y completa de forma original. Si no, pues la señal aproximada, y ahí es donde entra a trabajar la parte digital. Si nosotros necesitamos hacer este tipo de cosas en la vida real y que los haga automáticamente un programa de computador, pues evidentemente que yo lo que voy a hacer es dejarlo que calcule y acotarlo hasta donde yo vea que hay una determinada respuesta válida. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer en la vida real. Pues supongamos que vamos a hacer este C sub n. Y el C sub n viene definido, como lo acabé de decir ahorita, como 1 sobre el periodo, integrado entre 0 y el periodo, de la función por e a la menos j n omega por t, integrado en el tiempo. Apliquemos a esa señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal es totalmente exponencial. Es decir, esto sería seno de omega t. Vamos a cambiarle la frecuencia. Vamos a colocarle seno de omega sub 0 por t. ¿Listo? Porque recuerden que nos interesa observar su señal, ¿listo? Entre 0 y el periodo. Bien, entonces, si nosotros colocamos eso, nosotros sabemos que esto es una combinación de e a la j omega t más e a la menos j omega t dividido entre 2j. Esto es una señal sinusoidal. Así que los coeficientes C sub n los encontraría con solo calcular la integral entre 0 y el periodo. ¿Listo? Entonces ya saben ustedes cómo es el periodo de e a la j omega t más e a la menos j omega t dividido entre 2j, ¿listo? Multiplicado todo esto por e a la menos jn omega t por dt. Evidentemente, cuando ustedes multipliquen este con este y multipliquen este con este, pues este les va a dar, uno se les va a anular y el otro les va a dar 2 veces. ¿Listo? Por ser el mismo omega. Y ustedes oponen esa misma parte. Entonces, si se les anula uno y el otro les funciona 2 veces, quiere decir que tenemos una sucesión, ¿cierto?, de valores. Nuevamente, unos disparos, delta, que nos va a dar unas diferentes amplitudes. En conclusión, a mí solamente me debería existir o dar un valor. Un C1. ¿Por qué raro son solamente un C1? Porque los demás pues van a darme en función de los valores C2, C3, C4, C5, etcétera. Cuando haga la sumatoria me van a dar 0. ¿Cómo lo calculo? Con este n. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Solamente me funcionaría cuando n sea igual a 1, nada más. Si n es diferente de 1, los resultados no aplican. ¿Listo? Y esto me da automáticamente que la amplitud de la señal seno es 1. Les pido por favor que ustedes verifiquen ese tipo de cálculos. No me interesa tanto lo de la señal sinusoidal ni lo de la transformada de Fourier de una señal sinusoidal porque evidentemente sabemos que lleva una sola frecuencia. Pero, ¿qué pasaría si yo enviara una señal de sonido? ¿Qué pasaría si yo enviase una señal cuadrada? ¿Qué pasaría si yo enviase una señal triangular, una diente de sierra, ¿cierto? Que sería interesante analizar, sobre todo la sinusoidal. Sobre todo, perdón, la función pulso. Si eso es verdad, y yo quiero encontrar la transformada de Fourier de un pulso, perdón, la serie de Fourier del mismo pulso que llamamos antes, y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué otra vez pulso y por qué otra vez sinusoidal? Porque son las señales que tal vez nosotros más utilizamos en las comunicaciones análogas y en las comunicaciones digitales. Y eso es cierto, la serie de Fourier nuevamente, C sub n, de un pulso va a ser igual a 1 sobre el periodo, la integral entre 0 y el periodo, ¿cierto? Le voy a dejar el periodo, el que sea, no me va a interesar en este determinado momento trabajarlo, ¿listo? De f de t, que era una amplitud, por e a la menos jn omega sub 0 por t, por dt. Entonces ustedes ya saben que esto les da 1 sobre el periodo multiplicado por a dividido entre jn negativo omega sub 0, ¿listo? O omega, dejémosle nombre para que no nos confundamos acá, multiplicado por ella misma.
E a la menos J, N, omega T. Evaluada entre cuánto y cuánto, entre 0 y el periodo. Cuando ustedes evalúan eso entre 0 y el periodo, me va a dar menos 1 sobre el periodo multiplicado por A dividido en 2, perdón, en J, N, 2pi sobre el periodo, es omega, se cancela periodo con periodo, multiplicado por E a la J, a la menos J, vámonos aquí, perdón, a la menos J, omega N por el periodo, ¿cierto? Menos E a la 0, o menos 1. Esto, cuando ustedes trabajan un poco esto matemáticamente, les va a dar menos A dividido en 2πjn, ¿cierto? Y este, evidentemente, cuando ustedes hacen el análisis de este de acá, pues les va a quedar que el periodo, o que la omega va a ser 2pi sobre, perdón, cambio el color para que no tengamos inconvenientes. Este de acá es 2pi sobre el periodo, así que el periodo se cancela con el periodo, y esto me va a quedar menos A sobre 2πj1 multiplicado por E a la menos J, ¿cierto? 2πn menos 1. Y efectivamente, cuando ustedes empiezan a manejar ese a la menos J, 2πn, ¿cierto? Menos 1, van a encontrar que para ciertas funciones, evidentemente cuando el n es par o es impar, ustedes van saltando, ¿cierto? Porque debe ser entero. Por ejemplo, si j es 0, entonces este se les va a cancelar. Si ya e a la j 2πn es 1, pues es e a la j 2pi. Eso les da coseno de 2pi y así sucesivamente. Esto entonces lo que van a encontrar es una serie de pulsos que se van intercalando uno a uno, a medida que van incrementando su valor de n y les va dando un coeficiente específico para que lo tengan en cuenta. Una vez tienen ese coeficiente específico, pues nosotros decimos que la transformada perdón, que la serie de Fourier f de t de ese valor van a ser los coeficientes que me dieron, todos esos coeficientes, C sub n en sumatoria, desde n igual a menos infinito, van a ser menos infinito valores. ¿Cuál es menos infinito? Números que me van a dar acá, ¿listo? De C sub n, por el valor de e a la jn, omega sub 0 por t. Y de esto, lo que me está diciendo es, ojo, van a aparecer una señal cuando vale 1. Lo voy a dibujar. Una señal sinusoidal. ¿Por qué lo sé que es sinusoidal? Porque es exponencial compleja. Una señal cuando vale 2. Entonces, no sé cuál es la amplitud me la da automáticamente esta en el valor absoluto. Entonces, cuando vale el doble de la frecuencia, me debería quedar una señal. No sé cuál es la amplitud. Voy a suponer una amplitud. Cuando vale 3, entonces cuando vale 3, va a salir una señal del triple de la frecuencia. Y así sucesivamente voy trabajando cada uno de esos resultados. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Y la suma de ellos, cuando ustedes los meten dentro de una práctica específica, pues evidentemente me van a dar la reconstrucción de la señal. Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte de esta clase. Ahora nos vamos a ir a MATLAB. Yo lo voy a hacer para una sola señal, en un solo command window, en un script, y ustedes en el laboratorio van a tener que tomar la señal, recibir la señal de forma discreta y hacer la serie de Fourier. Bueno, en realidad todo se recibe de forma discreta, y hacerle la serie de Fourier a la señal que ustedes ingresen. Específicamente unos cálculos de serie de Fourier que yo les voy a colocar, que ustedes van a hacer en su casa, los traen, los suman y evidentemente verifican que el resultado es ese valor de la señal que estamos encontrando. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí?
Entonces, profe, digamos, agregarle valores a n, está como triplicando, está aumentando la frecuencia de la señal, por así decirlo. Sí, correcto. A medida que n crece, aparecen frecuencias con señales con mayor frecuencia. Y a medida que aparece o que aumenta n, los coeficientes también varían. Entonces, estos coeficientes de aquí cambian, este valor n cambia la frecuencia de la señal. Mire, esta es una exponencial compleja. Si la exponencial es compleja, me va a dar una suma senos cosenos. Esto, esa serie o esa suma de senos cosenos, Sí. independiente de si yo tengo la parte real o la parte compleja, miren que aquí este me puede dar complejo, eso quiere decir que se suman senos, mientras que cuando me da real lo que se suman son los cosenos, porque yo hago una figura siempre en la parte real, aumenta o varía el valor de la frecuencia y varía el valor de la amplitud. ¿Sí me hago entender? O sea, descompone en series de senos y cosenos y aumenta hasta el infinito. ¿Más o menos? Eso es darme una imagen de que una señal periódica lo que va a botar es una serie, ¿cierto?, de pulsos en el dominio de la frecuencia. Es decir, que si yo quiero hacer la frecuencia, si quiero hacer el espectro de esta señal, pues evidentemente lo que yo tendría, o automáticamente lo que yo tendría en esa señal, es lo siguiente. Pues tengo una señal triangular o cuadrada, como la acabamos de hacer, por ejemplo, este pulso. ¿Listo? Y ese necesito sacarle su espectro de frecuencia. ¿Por qué es importante sacarle el espectro de frecuencia? Porque es lo que para mí es importante. Es válido. Entonces él me va a decir, mire, en esta altura, ¿cuál altura? Esta altura C1 tiene la frecuencia número 1. Esta altura tiene la frecuencia número 2. Ya ahorita se van a dar cuenta que van disminuyendo, o algunos se anulan incluso en los señales de pulso. Ahí no la hice bien, pero hay unos valores que se cancelan. Esto, sobre todo los pares, está la F1, está la F2, que se debería cancelar, la F3, la F4, y cuando usted la suma, evidentemente mire lo que le está saliendo. La famosa zinc, si usted uniera puntos 1 a 1 de forma infinita. ¿Listo? Pero entonces, me da automáticamente una imagen, ¿cierto?, de lo que tengo al otro lado, y me dice, evidentemente, lanzar una triangular es diferente a lanzar una señal sinusoidal, es diferente a lanzar una señal rectangular, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado con la forma de la señal, y por eso después nos damos cuenta que la óptima es evidentemente la señal sinusoidal, y la más fácil de reconstruir es la señal rectangular o cuadrada. Más o menos, ¿qué busca? Una señal en el tiempo debe tener una señal que se refleje en la frecuencia. ¿Claro está ahí? Bien, entonces a continuación les voy a compartir mi pantalla en MATLAB para que nosotros podamos tener acceso, efectivamente, a hacer la práctica. Con lo que les dije, solamente yo lo voy a programar y ustedes se van a encargar de hacerme que reciba una señal, o que cambie las amplitudes de una señal, de unas señales específicas. En este caso necesitamos una sinusoidal, un pulso y una triangular, y me las grafique en función de las series de Fourier. Bien, entonces a continuación, en un segundo, por aquí extraigo algunos valores. Voy a extraer unos valores aquí donde necesito encontrar los valores específicos de la serie de Fourier de un pulso. Vamos a hacer la de un pulso para que ustedes observen que sí está funcionando. Y les voy a encontrar aquí los valores de la serie de Fourier. Entonces, la serie de Fourier de un pulso de una anchura específica va a tener como resultado lo siguiente. Y vamos a aprovecharnos, ¿cierto?, de algunos resultados ya existentes en nuestra literatura para que ustedes lo puedan realizar. Lo primero que vamos a hacer es graficar las funciones sinusoidales y cosinusoidales, o la función sinusoidal cosinusoidal que nosotros queramos identificar. Esto después vamos a sacar su serie de Fourier de manera, diría yo que estática. Después miramos cómo sacarlo de manera dinámica y encontramos automáticamente la suma de los posibles valores que debemos tener. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo script que le llamemos serie de Fourier, o Fourier, como ustedes lo quieran llamar, Fourier de un pulso. Bien, entonces aquí le vamos a poner un nombre.
Y queremos ver cómo ese pulso se ve afectado por los valores específicos de cada una de sus amplitudes. Entonces, ¿qué tenemos para las amplitudes? Por lo general, en las amplitudes de un pulso, ya las estoy por aquí buscando para que ustedes la puedan encontrar. Denme un segundo y les digo cuál es la transformada, perdón, la serie de Fourier de un pulso. Necesito los valores de amplitud. Bueno, ahora suponiendo que lo que queremos hacer es precisamente hacer la serie de Fourier de una señal cualquiera, ni siquiera un pulso. Serie de Fourier con unos determinados coeficientes que nos vamos a inventar. Vamos a sumar sucesivas sinusoidales y cosinusoidales para que ustedes entiendan a qué es que me refiero yo cuando hacemos las sumas de este tipo de cosas. Entonces, cuando ustedes están trabajando con este tipo de series de Fourier, pues lo único que tienen que hacer es sumarlas, ¿cierto? Y la definición que yo acabo de utilizar para las series de Fourier es que me dice, tome la sumatoria, es decir, acumúlelos, ¿cierto? Para cada uno de los valores, súmelos y acumúlelos, pero para poder sumarlos tengo que generar las funciones. Así que yo necesito generar las funciones y voy a generar un for. Entonces le voy a colocar que va a arrancar en la posición número 1 y va a ir hasta la longitud. ¿Qué es la longitud? Es decir, voy a recorrer la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4, la posición 5, la posición 6 y la posición 7. ¿Esto? Son 7. ¿Cómo sé cuál es 7? Pues la longitud de este me lo dice automáticamente que son 7. Ahí ya le coloco automáticamente el end. Esto y le voy a decir que la señal las vamos a graficar en función de filas. Entonces, Fourier o serie de Fourier, esto en la posición I, esto en la posición I, coma, 2 puntos. ¿Por qué 2 puntos? Porque ahí es donde va a quedar graficada la señal. La vamos a hacer entre 0 y 2 pi. Entonces, vamos a graficar el eje de tiempo. Va a ir de 0 hasta, supongamos que es 1, 2, 3, 4 armónicos hasta 8 por pi. Vamos por pi. Vámonos por 2 por pi. Ya miramos cómo nos sale. Y va a ir saltando con 1000 posiciones. Solamente para asegurarme que pueda graficarlas de forma adecuada. En MATLAB, recuerden ustedes que 2 puntos significa que tome todas las posiciones o todas las columnas. ¿Listo? Entonces, todas las posiciones de esa serie de Fourier, ¿de quién? De la amplitud, que le vamos a llamar C en la posición I, es decir, C en 1, C en 2, C en 3, C en 4 y así sucesivamente, multiplicado, ¿listo? Por E a la J omega T, ¿listo? La exponencial, ¿cierto? De J multiplicado por N multiplicado por omega multiplicado por el tiempo. El tiempo ya lo tenemos arriba. ¿Listo? Así que aquí lo único que nos falta es colocar la frecuencia. Entonces, si vamos entre 0 y 2 pi, la frecuencia va a ser igual. Frecuencia normal y natural va a ser igual. ¿Listo? Simplemente es un ejemplo. Esto. Y vamos a tener pues la definición de la serie de Fourier. Evidentemente él va a tomar una parte real, una parte compleja en cada una de esas series. Esto, y ahí pues lo que nos dé, nosotros lo tenemos que acoplar a la parte la que queremos graficar, que es por lo general la parte real. Entonces nosotros vamos a tener que graficar, vamos a graficar la parte real y la parte compleja para que ustedes miren el comportamiento de esa serie de Fourier. ¿Listo? La serie de Fourier. Grafiquémoslas todas. Grafiquemos también la parte imaginaria. Esto es la serie de Fourier para que ustedes miren qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos ese tipo de cosas. Ahí ya debería sacármelas automáticas y miremos que trabaje esto de forma real. Esto nos va a pedir ahí un nombre. Es una prueba típica y miremos que no tenga ningún por aquí
efectivamente algún error. Entonces, un segundo que tiene falta. Omega igual a 2 por pi por f. Y miremos qué resultados nos saca. Un poco demorado, ¿no? Pronto muchos puntos, pero bueno. Lo que tarda un poco. Y observen la cantidad de señales que nos pueden salir ahí. Evidentemente, como nosotros tenemos una unión, esto debería salirme la parte real y la parte imaginaria. Miremos un zoom porque yo veo esto extraño. Miremos qué fue lo que me gráfico. Un segundo. Que seguramente me hizo una gráfica por cada valor de modificación ahí. Segundo, esto no está bien. Me grafica una serie, ¿cierto? Obsérvenlo bien, voy a extraer esta figura. Me avisan por favor si la pueden observar cuando yo la extraiga. Segundo la voy a... En este momento la observan, ¿cierto? ¿Me confirma por favor si la observan? Sí, profe, la estamos viendo. Es una serie de senos cosenos. La observan. Voy a hacerle un zoom para que ustedes puedan ver un pedazo nada más. Obsérvenla. ¿La ven? Sí, profe. Esto ahí me tiene combinada la parte real con la parte imaginaria. Ahora voy a mostrar solamente la parte real para reducir a la mitad las imágenes. Esto era solamente para que observaran. Dependiendo del valor del... Si el coeficiente es complejo, él me suma la seno. Si el coeficiente es real, él me suma la coseno. ¿Me hago entender? Para que, por ejemplo, aquí yo le hubiese podido colocar 0,5J o alguna cosa de estas y él lo entendería. Voy a decirle que me cierre todo por acá para que no tengamos inconvenientes. Y que me limpie todo. A ver, ¿qué nos da el resultado? Observen que hay una serie de cosenos senos. Voy a reducir un poquito también el rango. Un segundo. Pi por F. Colocar una frecuencia de 1. Vamos nuevamente. Solamente para que se vea menos periodos. Observen ahí más o menos. Observen las amplitudes que yo di nomás. Esas son las amplitudes. Es una serie de sumas, una serie de senos y cosenos. No sé cuáles suman, cuáles no. De momento no las he sumado. ¿Listo? Ahora lo que quiero es, hay una serie de senos cosenos. Si ustedes se pusiesen a llevar esta señal o esta imagen, ¿cierto? De disparos al dominio de la frecuencia, mire, yo disparé una frecuencia en la que está en morada, una frecuencia en la que está en rojo, una en la que está en azul, una en la que está en verde, una en la que está en amarillo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces disparé una frecuencia en cada uno de ellos. Ahora necesito sumar esas. Y la suma de esas series, de todas esas sinusoidales, me dan la señal en el tiempo. La voy a sumar. Entonces voy a darle por aquí, donde la finaliza, que la suma, ¿cierto? La voy a hacer componente a componente. Entonces va a ser igual. Un segundo porque aquí necesito concatenar. Voy a hacerla dentro de cada uno de estos resultados. ¿No? A ver. Y le digo que la suma y arranque originalmente en ceros va a ser igual a la que tenemos ahí, ¿cierto? Sumada más la original.
Bien, y le voy a decir que suma. Esto lo que voy a hacer es sumarlos componente a componente, ¿vale? Es decir, la primera posición con la primera posición, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, y así las sumo sucesivamente. Bien, pero para poder sumarlas, en lo que tiene que ver con un vector fila, necesito definir ese vector fila. ¿Listo? Y ese vector fila van a ser unos ceros, esto que van a tener una sola fila y van a tener tantas columnas de forma general como las tiene el vector T. Bien, ¿qué es lo que digo? El valor T es el que me dice cuántos puntos de tiempo puedo tener por cada una de las señales. Les voy a hacer un vector de ceros que es el que va a arrancar. Ese vector de ceros me va a sumar lo que ya tengo acá y me lo va a ingresar en este suma. ¿Esto? Me lo va a ingresar en este suma. ¿Listo? Fila a fila, me lo suma y me lo almacena en suma. Luego le digo, dibújeme este valor T, la suma, que solamente va a ser un solo vector, y me lo va a hacer en el color rojo, pero ni siquiera me importa el color, más me interesaría más bien es el ancho de la línea, y quiero que lo haga más ancho, solamente para resaltar que esa fue la suma. ¿Listo? Le doy ahí correr y miremos a ver qué resultado nos da. Recuerden que los valores que yo le acabo de entregar, por ejemplo, en este caso, observen que el que está en color más rojo, más fuerte, ¿cierto? Ese es el resultado de la suma de todos los pulsos que nosotros tenemos ahí. Lo que hace la serie de Fourier es precisamente modelarme ese tipo de valores. Y por ejemplo, si ustedes colocan, voy a hacer esta prueba. Miren lo que pasa. A los pares le colocan 0. Le voy a agregar otra posición. Por la derecha y por la izquierda. ¿Listo? Para poder encontrar 0, 2, 0, 0, 3, 0. Para que las componentes pares sean 0. Pero no haberme equivocado por ahí en ningún valor, van a encontrar un comportamiento diferente. Y este comportamiento es interesante. Esto porque observen que al igual que el anterior, ¿cierto? Hay una parte que miren que además de que son cíclicas porque la sumatoria de sinusoidales siguen siendo pues una sinusoidal, observenlo bien, nosotros vamos a encontrar efectivamente cuál es el resultado general de las sumas totales y es el que está en mayor amplitud, que en este caso sería el morado. Bien, van a encontrar ustedes estos tipos de resultados. ¿Qué nos proponemos? Poder reconstruir, por ejemplo, una señal cuadrada en función, ¿listo?, de todo este tipo de valores que ustedes tienen ahí. Voy a buscar ahora sí las amplitudes generales para que ustedes lo puedan. Entonces, en función del número de términos, por ejemplo, voy a colocar aquí ya un número grande, se puede demorar un poco, pero básicamente lo que haría es lo siguiente. Entonces, recuerden, n será el número de términos. Esto, X y Y van a ser los valores por los cuales voy multiplicando para poder llegar al resultado. Y los valores de espaciamiento, y este for simplemente es para poder calcular. Este es el valor inicial, esto que yo necesito para poder calcularlo. Y este es el valor que me está diciendo cuál es la amplitud, ¿listo?, de cada una de esas exponenciales, o en este caso con el cosinusoidales, porque ya nos dimos cuenta que la parte cosinusoidal es la que importa y la sinusoidal no me sirve. Y aquí simplemente pues la calculo. Supongan que tenemos 21 términos. Se va a demorar un poco, evidentemente, pero tampoco tengamos 21 términos. Miren cómo ya tiende a aparecerse. Comparen esta serie de 21 términos con una serie de 5 términos. Está automáticamente hecha. Esa serie de 5 términos, evidentemente, se parece menos que una serie de 21 términos. Ya le voy a quitar este close O para que podamos compararla. La voy a comparar con 21, o con 20 si quieren, 19. Yo hago por lo general impares para que me salgan todos los valores hasta ese número y no tenga problemas con el término central. Allá me salieron los dos. Miren, comparen el que tenemos en 3 términos con el que tenemos en 19 términos. Evidentemente cada vez salen picos más pequeños por cada uno, pero sus diferencias son menores.
y lo voy a correr con un valor muy alto. La voy a correr con 50 términos. Y miremos y comparemos con 50 términos, puede que se mueva un poquitico más. Aquí está, mírenla, la pequeñita. Voy a ver si pudiese graficar una con 100 términos, pero ahora en color azul o verde, ¿vale? Van a mirar la función en color verde, y la que salga en verde efectivamente es mi resultado. Mírenla. Entonces, la señal en verde ya tiene unas pérdidas muy pequeñas respecto a la función que está en azul, y pudiésemos decir que aproximadamente es un pulso cuadrado. Ese pulso cuadrado de 100 términos en Fourier quiere decir que a medida que yo voy ampliando, y quiero que esto sea importante, el número de armónicos en la frecuencia, es decir, voy volviendo cada vez más ancho mi banda, mi valor de ancho de banda, voy ampliando el pulso y voy haciendo que se parezca más a una señal cuadrada, más ancho de banda va a ocupar. Entonces, por lo general, eso yo no lo busco. Yo busco enviar sinusoidales, como ustedes mismos lo dijeron. Si yo lograse enviar una sinusoidal sería maravilloso, pero ¿qué ocurre? Eso no es bueno en la vida real. Y el mensaje al final tiene una cantidad de componentes. Entonces yo quiero es que el mensaje se convierta en unos componentes cuando son simples. Esto el día de laboratorio, evidentemente, pues ustedes van a tener que desarrollar esto más claramente, van a tener un tiempo para hacer un cálculo específico. Les recomiendo, por favor, que para el día de laboratorio traigan la serie de Fourier de una señal triangular, diente de cierre y una señal rectangular desarrolladas para ser implementadas en manual. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda?